Abrí los ojos y estaba flotando arriba de mi propio cuerpo. Pero lo más raro no era eso, era que podía leer los pensamientos de mi hija. Ella nunca muestra sus emociones, pero ahí pude sentir exactamente lo que sentía: miedo. Un miedo que me partió el corazón porque sabía que estaba asustada de perderme para siempre. Soy la enfermera Penny Webb. Lo que me pasó en 2015 cambió mi vida para siempre. Era algo que jamás pensé que me sucedería a mí. Ese día empecé a tener una reacción alérgica terrible. No sabía a qué, pero como soy alérgica a los mariscos, siempre tengo mi EpiPen a la mano, que es una inyección de emergencia para abrir las vías respiratorias. Me la puse en la pierna y me fui corriendo al hospital. La enfermera que me atendió, la conocía porque había trabajado en ese hospital antes. Y para ser honesta, me preocupaba un poco cómo me iba a tratar. Cuando entré, ella me preguntó: ¿Por qué necesitas que te atiendan? Yo estaba ahí tratando de respirar, mirando hacia arriba, y apenas pude decirle: estoy teniendo una reacción alérgica. Le puse la EpiPen vacía en el mostrador para que viera que ya me la había puesto. Bueno, si ya te pusiste eso, ¿para qué viniste acá? Ahí pensé: Dios mío, me voy a... Esta mujer ni siquiera sabe lo básico sobre las reacciones alérgicas. Me llevó adentro y me dijo que no tenían cama disponible, que me iba a poner en una silla de ruedas. Me llevó por un pasillo donde no había nadie, cerca de los baños y donde duermen los médicos. Me dejó ahí sola, donde nadie me podía ver. Y yo cada vez peor. Por suerte las EpiPen vienen de a dos. Así que me puse la segunda yo sola, ahí en urgencias. Eso me aguantó como 15 minutos más. Después empecé a hacer ese ruido raro al respirar, como un silbido agudo. Un médico lo escuchó, asomó la cabeza y gritó: Dios mío. Corrió, agarró mi silla de ruedas y me llevó a una sala donde había una cama. Pero para entonces ya estaba tan mal que no me podían poner la vía en el brazo porque se me habían colapsado las venas. Eso es muy malo. Lo último que recuerdo es estar sentada derecha en la cama, mirando para arriba, con lágrimas en la cara, sin poder respirar. Mi marido le decía al médico: Tienes que hacer algo, ella va a dejar de respirar. Todo empezó a sentirse raro, como cuando te vas a desmayar, las voces se escuchan lejos. Pensé: este es el fin. Y dejé de respirar. Y ahí empezó lo que nunca voy a olvidar. Me encontré flotando arriba, mirando hacia abajo. Vi mi cuerpo en la cama, pero no me reconocí al principio. Pensé: ay, esa mujer está muy mal. Espero que se salve. Vi a todos corriendo, a mi marido que lo sacaron de la habitación. Después me enteré que me pusieron en coma, me conectaron a un respirador y me llevaron en avión a Lexington. Estuve 5 días en coma. Pero mientras tanto, yo estaba en otro lado completamente. Lo primero que pasó fue que estaba en el auto de mi hermana. Ella vivía en Wisconsin en esa época y estaba manejando para venir a Kentucky. Llovía a cántaros, era de noche. Pensé: ¿qué hace ella manejando con este tiempo? Se paró en una estación de servicio y sacó el teléfono. Escribió: aguanta pequeña, estoy en camino. Lo vi clarito. Cuando desperté del coma, ella me confirmó que había escrito exactamente eso. Después, llegué a un lugar que era pura oscuridad. Una oscuridad como nunca había sentido, completamente negra. No sabía si era grande o chico ese lugar porque no veía nada. Traté de moverme y no podía, como si algo me estuviera agarrando. Sentía que tenía que luchar para respirar. Como soy muy claustrofóbica, me agarró un ataque de pánico terrible. Después venía lo que yo llamo el sueño pesado. Me agarraba y me quedaba dormida, después me despertaba, y así una y otra vez. Si tuviera que ponerle tiempo, comparándolo con el tiempo de aquí en la Tierra, fueron como 10 años. Me preguntaba: ¿qué hago acá? ¿Qué es este lugar? ¿Me morí? ¿Existí alguna vez? Estuve tanto tiempo así que empecé a pensar que tal vez nunca había existido realmente, que me había inventado toda mi vida para tener algo en que pensar. En un momento sentí como que tenía que inclinarme para adelante. No doblándome, sino con todo el cuerpo. Y cuando lo hice, toda yo me moví en esa dirección. Puedo moverme, pensé. Vi una luz lejos y decidí ir para allá. Salí volando hacia esa luz a una velocidad increíble. Todo seguía oscuro y pensaba: espero no chocar contra nada. Llegué a donde estaba la luz.
Era como una pared transparente con algo del otro lado. Me quedé mirando hasta que se aclaró y pude verme a mí misma acostada en una cama de hospital. Mi hija estaba ahí parada, del lado derecho, frente al respirador. Y lo más raro de todo, podía saber lo que estaba pensando, cosa que nunca me pasa porque ella es muy reservada. Miré todo en la habitación. Vi qué medicamentos me estaban dando y miré los monitores. Estoy grave pero estable, pensé. Estoy en coma por los medicamentos. Volví a mirar a mi hija y sentí lo que ella sentía. Estaba asustada, y eso me partió el corazón porque ella nunca muestra miedo. Estiré los brazos para abrazarla pero choqué contra algo invisible. Me enojé tanto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice mal? Y volví a la oscuridad. Cuando desperté de nuevo, ya sabía cómo moverme. Fui otra vez hacia la luz. Esta vez la pared no era dura sino como una burbuja. Puse la mano y la atravesé. Aparecí arriba de mi cuerpo, mirando hacia abajo. ¿Y ahora qué? No había instrucciones. Me quedé mirando fijo a mi cuerpo en la cama, tratando de hacer que abriera los ojos. Dale, abre los ojos, pensaba con todas mis fuerzas, pero nada. Me enojé pero me dije, tranquila, no te enojes que te van a llevar de vuelta. Trata de mover un dedo nomás. Miraba mis dedos en la cama. Era súper frustrante. En eso, estaba otra vez al otro lado de la pared, pero, lo bueno, que ya no estaba en la total oscuridad. Ahí empecé a pensar, esto no puede ser casualidad. Algo tengo que aprender acá. Y de adentro mío salió la respuesta. Tú creaste este lugar. Ni me sorprendió escucharlo. Sabía que era verdad. Después de mi divorcio, me había cerrado completamente. Me había lastimado mucho, sobre todo por cómo el padre abandonó a mis hijos. Eso me destrozó el corazón. Decidí que nunca más iba a tener otra pareja. Solo me gustaba trabajar y tenía amigos del trabajo, pero afuera no me juntaba con nadie. Mi ansiedad social cada vez era peor. Me estresaba hasta atender el teléfono. Me había armado una muralla alrededor mío para protegerme de que me lastimen otra vez. Pensé que así estaba a salvo, pero no estaba viviendo. Y resulta que las cosas que construyes aquí se manifiestan allá, y tienes que lidiar con ellas. Esta oscuridad era mi aislamiento hecho realidad, mi propia cárcel. Cuando me di cuenta de esto, vi que había una grieta por donde entraba luz. Me puse súper contenta, voy a salir de acá. Tranquila, querida. ¿Estás viva?, le grité. Claro que estoy viva. No hay muerte. Tú ya sabes eso, lo aprendiste cuando eras muy chiquita. Acuérdate, la energía no se puede crear ni destruir, solo cambia de forma. Esa es la ley de Dios, que el hombre tomó prestada. Claro, pensé, tiene sentido perfecto. Siempre había creído en Dios y esperaba que hubiera cielo, pero nunca tuve la certeza. Ahí estaba ella, dándome esa seguridad con base científica, no se puede apagar nuestra luz, solo se transforma. Mi abuela me tranquilizó un montón, me abrazó con mucha dulzura. Me perdí un poco en esa sensación y cuando volví en mí, estaba sola flotando en la luz, disfrutándola. De repente, todo tembló. Pero no un temblor normal. Era como un terremoto desde el principio hasta el final de los tiempos, como si hasta las cosas que no existían todavía estuvieran temblando. Lo sentí hasta el fondo del alma. Supe que era Dios. Al instante, traté de pensar en cosas buenas que había hecho en mi vida, porque sabía que él podía leer mi mente. Pero no me venía nada. Había sido enfermera, podría haber pensado en 1000 cosas, pero nada. Apareció una luz muy brillante acercándose más y más. Y escuché. Yo soy. Había escuchado eso millones de veces, pero nunca lo había entendido realmente. Ahí sí entendí, era el que había creado todo. Seguía tratando de pensar en cosas buenas, pero nada. Sentí que íbamos a revisar mi vida. Él empezó por lo bueno. Una vez en un negocio, la mujer que estaba delante mío no tenía plata suficiente para pagar. La vi devolviendo una loción corporal para poder llevar la comida del hijo. Yo había estado en esa situación como madre soltera. Busqué en la cartera y le di lo que le faltaba. Ella no quería aceptar, estaba avergonzada, pero le dije, está bien, yo estuve ahí. Llévatelo. No devuelvas nada.
Después Dios me mostró cómo esa situación siguió años después. Esa mujer trabajaba de voluntaria en un comedor y ayudaba a otra mujer que no tenía suficiente, diciéndole exactamente lo mismo que yo le había dicho. Está bien, yo estuve ahí. Nunca pensé que mi pequeño gesto iba a tener tanto impacto. Después me mostró lo malo. Mis pensamientos negativos sobre una compañera enfermera que me parecía horrible en el trabajo. Nunca hablé mal de ella, pero en mi corazón la juzgaba. Tienes que controlar tus pensamientos. Esos pensamientos negativos tienen energía y se la estás mandando a ella, haciendo que sea más difícil que sea quien yo quería que fuera. La estás encadenando. Tienes que buscar lo bueno en ella y enfocarte en eso. Dios me mostró toda su vida, los abusos que había sufrido de su papá por años. Era increíble que después de todo lo que había pasado, decidiera dedicar su carrera a ayudar a otros. Me sentí horrible. Pensaba que la venía haciendo bien al no hablar mal de ella, pero mis pensamientos le estaban lastimando igual. En ese momento tenía que decidir si confiaba en Dios lo suficiente como para entregarme completamente. Al final decidí, está bien, acepto. Su luz entró por los dedos de mis pies, subió por las piernas hasta el centro. Era como lava dando vueltas adentro mío, sanando dolores que ni me acordaba que tenía. Subió y envolvió mi corazón, llegó a la garganta y a mi boca. La luz siguió subiendo hacia mis ojos. Era tan cálida, tan acogedora que no quería dejarla salir. Cerré los ojos fuerte para evitarlo, pero se filtró igual por las pestañas y los párpados, conectando con la luz de afuera. Después volvió y recorrió todo mi cerebro, iluminándolo completamente. En ese momento entendí todo lo que nunca había entendido. Todo tenía sentido. Después de eso, me enojé un poquito y pensé, para un poco. Me estás llenando de amor y todo eso, pero ¿dónde estabas cuando mis hijos sufrían? Aquí viene lo más sorprendente del testimonio. ¿Cómo crees que Dios respondió a los reclamos de Penny? Bueno, a continuación lo sabrás. ¿Dónde estabas cuando su papá los abandonó y ellos iban todos los días al buzón esperando algo que él les había prometido y nunca llegó? Eran chicos inocentes. ¿Dónde estabas? Él ni se inmutó. Querida, me entendiste todo mal. Déjame mostrarte. Me mostró una visión hacia el futuro, donde yo estaba sentada con mi hijo en unas tribunas, viendo a mi nieto mayor jugar al fútbol. Cuando pasó mi experiencia, mi nieto tenía 2 años, pero en la visión tenía 5. Lo veía correr por la cancha, el sol brillando en su piel y su pelo, tan lleno de vida. Mi hijo me miró y me dijo: Mamá, voy a ser para él el padre que yo merecía tener. Años después, cuando mi nieto realmente tenía 5 años, estábamos en un partido de fútbol y mi hijo me dijo exactamente esas palabras, confirmando lo que Dios me había mostrado. Me abrí completamente a Dios y Él me agarró de la mano. Empezamos a viajar por las espirales de mi ADN. Era fascinante. Al pasar por cada hebra podía sentirla rozando mi piel. Íbamos rapidísimo hasta que de repente paramos. ¿Me ves? Sí, estás en todos lados, le dije. No. Justo ahí, ¿me ves? Me dijo, señalando un puntito específico en mi ADN. Miré bien y lo vi. Estaba en esa parte que los científicos llaman ADN basura, que no saben para qué sirve. ¿Estás en mí?, pregunté reimpresionada. Sí. Soy tu padre, así como tu papá biológico es tu padre. Puedes negarlo, pero podríamos hacer análisis y confirmar que lo es. Y yo soy tu padre, lo quiera admitir la gente o no. Eso me impactó un montón. Supe que si seguíamos más allá de ese punto, me quedaba para siempre. Pensé, dale, quedémonos. Me sentí tan amada y aceptada. Entendí que no tenía que hacer nada especial para que Dios me amara. Me amaba porque me había creado, con un propósito. Pensé, ¿cuánto tiempo habrá pensado en mí antes de crearme? Así como yo pensé en mis hijos antes de tenerlos, imaginando cómo serían y cómo serían sus vidas, Dios debe haber pensado en mí. Me hizo con un propósito específico que yo no había entendido hasta entonces. Miré mi vida hacia atrás y pensé, la desperdiciaste. Sí, soy enfermera y crié buenos hijos,
pero no cumpliste tu verdadero propósito. Si te rindes ahora, estarás haciendo trampa. No quería ser alguien que se rinde. Sentí que no había abrazado completamente todo lo que era como creación de Dios, por haber armado esa muralla alrededor mío. Me pregunté si podía volver y tirar abajo esa muralla. Decidí que sí, ese sería el comienzo. Cuando tomé la decisión de volver, Dios empezó a alejarse. Sentí esa distancia y empecé a llorar. Y ahí desperté en la habitación del hospital. Había una enfermera sentada al lado de mi cama. Ah, volviste. Estuve con Dios, le contesté. Qué lindo, querida. Me dijo como si nada. No, no entiendes. Hace un ratito nomás estaba literalmente con Dios, le insistí. Querida. Está bien. Me dijo y fue a buscar a mi familia. Cuando llegaron, les dije lo mismo, pero todos me tranquilizaban, mirando a la enfermera como si yo estuviera confundida. Mejor que se vayan todos. Recién salió del respirador. No la queremos cansar. Sugirió ella. Cuando se fueron todos, apagó las luces y corrió una cortina. Para mi sorpresa, Dios apareció otra vez en la habitación. Grité del susto y él se rió. ¿Por qué? ¿Te asusté? Me preguntó. Pensé que te habías ido, le dije. Nunca me voy. Sé que nunca te vas, pero uno no se aparece así, de la nada en las habitaciones. Es raro, le dije, y le pareció divertido. Me dio un mensaje. Quería que compartiera con el mundo que Él es Dios, el Creador, y que todos somos hechos a propósito para un propósito. No tuve más problemas para respirar, pero mi vida cambió para siempre. Ahora sé que somos mucho más que nuestros cuerpos, y que el amor va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar, hasta de la muerte. ¿Qué te pareció el testimonio de Penny? La verdad es que no puedo esperar a leer lo que piensas, tu reflexión, tu opinión. No sé tú, pero yo me quedé con dudas. Me encantaría poder preguntarle a Penny, ¿ya eras creyente antes de vivir esto? ¿Cómo cambió tu relación con Dios después de tu ECM? ¿Se ha vuelto a manifestar Dios en tu vida? ¿Le confesaste a tu hija que pudiste leer su mente, y si sí, qué te dijo? Y muchas preguntas más. Dime, tú que acabas de escuchar este testimonio, ¿qué le hubieras preguntado tú? Pero bueno, ya hablando del relato de Penny, de entrada, algo que me impactó fue la negligencia del personal médico. O sea, Penny estaba a punto de morir, no podía respirar y la enfermera se lo tomó a la ligera. Y es que uno piensa, ¿cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo será ese momento? Penny dejó de respirar y, de pronto, estaba flotando en la nada. ¿Y qué me dices del momento cuando por fin se encuentra con su abuela, y la abuela le recuerda esta ley de la física? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡Qué fuerte! Porque eso es ciencia, y muchas personas piensan que Dios y la ciencia están peleados, pero no es así. Dios es ciencia. Todo lo creado es parte de Él. Y esto no solo se quedó ahí. Más adelante, en su experiencia, Penny menciona el ADN y cómo vio que Dios estaba ahí, presente incluso en nuestro diseño más profundo. Y justo cuando escuché esa parte, me acordé que hace unos meses había visto una noticia acerca de la laminina, la cual es una proteína en forma de cruz, que une los tejidos del cuerpo. ¿Ya conocías algo acerca de la laminina o es la primera vez que lo escuchas? Ya lo sabré cuando vea la sección de comentarios de este vídeo. Yo no soy mamá, y no sé si tú que estás viendo esto lo seas, pero pienso lo fuerte que habrá sido para Penny escuchar pensamientos de su hija. Imagínate el impacto de una madre al escuchar el pensamiento más íntimo de su hija, sobre todo siendo una persona tan reservada. Me encantaría preguntarle a Penny si después de su experiencia se quedó con algún don especial, como muchas otras personas que después desarrollan habilidades que antes no tenían. Te platico algo de mí, a veces he intentado estar una hora sin hacer nada de nada, sin ninguna distracción, y a los pocos minutos ya no puedo más. Así que cuando Penny contó que sintió que había pasado 10 años sola y en total obscuridad, me acongojó. Pero he de confesarte que la parte con la que más me identifiqué fue cuando describió el amor de Dios. Con humildad te comento, yo sé lo que es eso. Es algo tan inmenso, tan impresionante, que no se puede describir con palabras. Solo quienes lo hemos sentido saben de lo que hablo.
Ya en algún momento te contaré lo que viví gracias a Dios, no fue una ECM. ¿Cuál fue la parte en la que más te identificaste? Y no nos olvidemos cuando Penny tuvo la valentía de reclamarle a Dios. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú lo hubieras hecho? Y es que a pesar de que Penny estaba envuelta en ese amor tan profundo de Dios, no se le olvidó el dolor y la herida tan grande que le causó a sus hijos el abandono de su padre. Y la respuesta que Dios le dio me dejó pensando muchísimo. ¿Por qué uno dice, por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué tenemos que aprender las cosas de esa manera? Pero ahí es donde entendemos que existe el libre albedrío. En este testimonio pasaron tantas cosas, que de verdad me costó trabajo decidir desde qué ángulo contar la historia, porque hay mucha tela de donde cortar. No me gustaría que alguien se quedara sin escuchar este testimonio, porque siento que tiene muchísima información, muchísimos temas para reflexionar, para debatir, para compartir con otras personas. Y por eso insisto, y no sé cuántas veces ya lo dije a lo largo del vídeo, comenta tu reflexión. Te cuento algo, mientras editaba este vídeo, mientras lo revisaba, mientras volvía a escuchar el testimonio, hubo momentos en los que decía: no me lo puedo creer. Esto es demasiado impresionante. Y es que, si no lo sabías, yo también vengo del mundo de la ciencia. Estudié una licenciatura en Ciencias de la Salud. No voy a decir cuál específicamente, por cuestiones de privacidad, no porque tenga nada de malo, sino porque quiero mantener ciertas cosas para mí. Pero imagínate, yo, que vengo de la ciencia, yo, que viví en carne propia una experiencia espiritual en la que sentí el amor infinito de Dios, aún así escucho cosas como lo que vivió Penny, y hasta a mí me cuesta trabajo creerlo. Pero ahí está. Ahí está la foto de Penny. Ahí están los vídeos, las entrevistas, los datos. Ahí está su historia. ¿Difícil de creer? Sí. ¿Extraordinario? También. ¿Y sabes qué? Por eso estoy haciendo este canal. Porque esto que viví no puede quedarse guardado. Porque sé que no soy la única. Porque sé que muchas personas hispanohablantes han tenido experiencias parecidas, pero no siempre se atreven a contarlas. Por eso quiero compartir este tipo de vídeos. Para abrir conversación. Para que tú también puedas contar lo que has vivido o lo que piensas. Así que déjame tu opinión. ¿Qué sentiste tú? ¿Te resonó alguna parte? ¿Cuál fue la que más te conmovió? Y si llegaste hasta esta parte del vídeo, de verdad, muchísimas gracias. Si le diste like, si te suscribiste, si comentaste, mil gracias. No tengo manera de agradecerte más que enviándote bendiciones cada noche en mis oraciones. Porque sí, en mis oraciones están ustedes, los que escuchan, los que se quedan hasta el final, los que comparten, los que construyen conmigo esta comunidad. Te lo repito de todo corazón, muchísimas gracias por estar acá. Para ti que llegaste hasta esta parte del vídeo, te dejo de regalo esta frase de San Agustín: la medida del amor es amar sin medida. Y si no sabes qué vídeo ver después, se supone que el algoritmo de YouTube ya te conoce y te va a recomendar el que más te guste de mi canal. A ver si es cierto. Tú me dirás. Nos vemos en el próximo vídeo, y espero también leerte en los comentarios de ese otro vídeo. Porque para eso estamos aquí, para reflexionar juntos, para construir juntos, para aprender juntos. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.